Esto y Les Fartures, con David Castañón. Bueno, ¿no os pasa que tenéis una montonera de ganas de ir a muchísimos sitios y que luego cuando tienes que ir a veces dices, me canso de ir? Igual hay tanta oferta que llega un momento en que casi quedamos en blanco. Pasa muchas veces con las vacaciones. Hay que ir a no sé dónde, hay que ir a no sé dónde y luego llega un momento de buscar sitios y dices, no sé dónde ir. Bueno, pues cuando te pasa eso, la persona idónea para descubrir una montonera de sitios muy guapos y muchas veces muy desconocidos y Natalia de Animales Viajeros. Entráis en la web de ella, está ahí con Abel duramente mano a mano, entráis ahí en la web de ellos y tenéis lo conocido, lo desconocido, dónde comer, dónde beber, dónde pasarlo bien y dónde buscar también sitios así un poco escondidinos. Para nosotros son uno de los grandes referentes y una suerte que tenemos aquí en Asturias y mucho más en el programa de Les Fartures. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bien. Encantada de estar aquí otra vez. Así me gusta. ¿Dónde nos vas a llevar? Pues mira, como dices, hay veces que nos volvemos locos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué dejamos de hacer? Tal, no sé qué. Y hay veces que tenemos al lado de casa grandes joyas, no las tenemos muy lejos. Así que vamos a dar un breve recorrido por Picos de Europa, que es mi lugar en el mundo. Sí. Y hablar un poco también de los refugios que hay. Qué y guay. Bueno, así un poco en general, unas pinceladas. Qué guay. Supongo que este es un plan para personas en un gran estado de forma física como tú. A ver, esto es un plan, un poco depende, pues yo qué sé, tienes algunos refugios accesibles, otros no tanto, hay rutas para todos los públicos y gustos. Uh-huh. Pero bueno, aún así, a la montaña y más a Picos de Europa, siempre hay que ir preparado, con una equipación también adecuada. Sí. Todos los por si acaso son pocos en Picos de Europa. Puede cambiar el tiempo en 0, sí, puedes estar con un día de sol de decir es que me voy a quedar sin agua, sí, y a la media hora estar tiritando. Sí. Y eso pasa. Entonces, la verdad que sí, hay que tener mucho cuidado. Picos es picos y no se le puede menospreciar ni un pelo. Sí, y bueno, lo de equipo, calzado, avisando que vas, nunca ir solo. Y si no estás mucho de caminar por Picos de Europa o tampoco estás mucho de montaña, para eso están los guías. Claro. Contrata un guía, que no estamos hablando tampoco, es un coste asequible. Sí. Y ya no solo aparte te va a hacer rutas que es mejor que vayas con ellos a intentarlo solo, sino que vas a aprender. Y de ahí a lo mejor, pues en unos meses o en un año o lo que sea, estás capacitado para hacerlo solo. Claro. Sí, sí. Y es que aparte, o sea, Picos es lo típico, que va la cosa muy bien, y de repente estás mirando para no sé dónde, metiste el pie donde no debías, sí, porque aquello es como un queso gruyer y en el momento que se tuerce algo, sí, cada decisión, lo más normal es que sea peor. Sí. Y ya no hay vuelta atrás y te vas a ver metido en un lío gordo. Bueno, a mí préstame ser precavido por demás, o sea, sí, ponerles cosas, porque a veces es verdad que vamos a la montaña un poco a los xole. Yo sí, ya vi xente subir a la Vega do Río, que todo el mundo piensa que es una rutina facilina, pero al final hay que subir. Sí. Y pues vi a una señora del centro de la meseta con un poco de tacón subir por allí. ¿En serio? Sí. ¿Y subió? Y llegó. Bueno, ostras, pues... Eso. Y yo decía, ¿dónde vas, alma de Dios? Y ella falando en tiempos compuestos, diciéndome que la engañaron. Me alucina ya lo del tacón. Porque... Bueno, era el mítico que era de esto. No, sí, pero quiero decir, es que ya me alucina que vaya con unos playeros. Eso. Como digo yo, playeros de ir a tomar sidra. Eso ya. Entonces ya que vaya con un zapato, pues entonces... Eso.
Yo para quererlos. Por eso digo que como vi todo, yo prefiero pecar de precavido. Pero bueno, también me parece, porque es que a los 100 metros de empezar a caminar ya te das cuenta que dónde me metí, ¿no? Claro. O sea, ¿en qué momento sigues? Yo la prueba estaba subiendo por un pedrero y yo decía, y aquí tiene que ser, pues yo con botes de montaña, y imposible. Pero bueno. Nos encontramos en la ruta del Cares hace, no sé si fue el año pasado o el anterior. Nosotros nos gusta mucho subir a Vega de Ario por la canal de Trea, que es así exigente. Exigente, dice, y dura, claro. Sí. Y tienes que hacer casi toda la ruta del Cares para empezar, Claro. para empezar a subir. Y encontramos a una pareja de canarios que iba además él porteando a la nena, sería la hija, entiendo. Uh-huh. Y iba en chanclas hawaianas. Claro. Y yo no me dije, ¿dónde vas así? Claro. Y él me dijo que eran chanclas de montaña canaria. Dije, yo no te lo voy a discutir, a lo mejor son chanclas de montaña canaria, pero montaña asturiana no, ¿eh? De Panamayac. ¿En serio? Sí. Ostras. Vas portando, que puedes tropezar Sí. con una piedra. Y morrer. Y ya, tropezar, bueno, todo el mundo puede tropezar, pero es que si vas con los dedos al aire, Sí. ya averías, ¿sabes? Sí. No sé, bueno. Por eso digo que yo prefiero ponerlo más negro de lo que luego para que al final digas, va, no lle para tanto y lo disfrutes, vale. Pero es verdad que picos, yo hay otros sitios que dices tú, va, vete. Pero picos... yo no... Sí, yo también... Y con unas condiciones atmosféricas y pensando en que pueden cambiar en cualquier momento. Pero vamos, lo de si tal día un poco gafo, un poco gocho, ni de coña. No. Y luego, bueno, este año se hizo muy viral un vídeo de un chico que tira una piedra en la ruta del Cares. Sí, Zorolu. Pues el año pasado también, porque esto de Trea lo hacemos todos los años una vez, es, no sé, una penitencia, que no sé por qué motivo la hacemos. Bueno, pues nos pasó lo mismo ya. Sí. A un chico, además nos cruzamos en el Cares y le dije yo a Abel, iba ya con la piedra a la mano y dije yo, este tío, ¿para que lleve una piedra a la mano? Una de dos, o para matarnos a nosotros o... Y nos cruzamos y mira que se lo tenía que haber dicho, quedé... Y luego di la vuelta, giré para atrás y ya lanzó. Y entonces, bueno, chaval, le contamos. Entiendo que sea desconocimiento, que él no sabe que va un camino por debajo. Claro. Pero bueno, aunque no sepas que hay un camino por debajo, Sí, eso. tú lanzas una piedra ahí en un desfiladero. Puede ver cualquier persona, animal, bicho. Sí. Y bueno, y luego aparte que les coses hay que tocarles lo menos posible porque están en el entorno como tan. Efectivamente. Bueno, yo nada. creo que este rollo yo no sabía de dónde venía. Yo creo que hay una movida viral de hay gente que tira piedras a los ríos y esas cosas. Que tú dices, estás produciendo un impacto ecológico, eso para empezar. Y luego lo que tú dices, que igual está pasando uno por allí, o un pastor, o un animal, o quien sea, y estás haciendo una desgracia. No, es que... No Que sé, yo quiero pensar ellos. que sea desconocimiento, O zorolismo, porque hay mucho también de eso, ¿eh? Pero bueno, no sé. O sea, porque yo si desconozco una cosa, pues no la faigo, o pregunto, oye, pero no se me ocurre andar tirando piedras por ahí. Ya. Bueno, pues nada, quería hablar un poco de picos en general, de los refugios que hay. Por ejemplo, en el macizo occidental, el del Cornión, tenemos el de Vega de Nol, que es el que hay allí donde el lago Enol, que bueno, lleva cerrado un tiempo por un problema médico del que tenía el refugio. Creo que va a abrir o está a punto de abrir. Eso me comentaron, pero no lo sé. Y en principio sería accesible. Sí. Hombre, hay que llegar caminando, Sí. pero te quiero decir que mismamente la gente que sube en el autobús o lo que sea, desde el parking allí, es un paseo. Farturruta. Nosotros tenemos una farturruta fecha hasta allí. Entonces, bueno, y hay una vista espectacular, increíble, de ver aquello allí, ver los picos ahí arriba nevados. Bueno, y una preciosidad. Sí. Espectacular. Y luego desde ahí, si sigues, puedes llegar a Vega Redonda, Sí. que es donde que hay otro refugio. Sí. Que también... Bueno, nosotros hemos estado en todos, ¿eh? Sí. Sí. Ya, Qué guay. Y hemos dormido en todos. Luego también decir que solemos también comer o cenar allí. Bueno, la opción... Oye, está la opción de llevarte el bocadillo, pero bueno, yo creo que también... Hay que hacer gasto. Claro, porque ellos están allí. Hay que considerar también que
Ellos están allí, son los primeros que si alguien necesita algo posiblemente te ayuden. Te quiero decir que no son solo restauración, que hoy en día parece que los refugios de montaña son un restaurante. No. Para empezar, cómo hay que llevar allí las cosas y luego que son los primeros que pueden auxiliar o dar los primeros... Bueno. Yo oía gente repunar porque los precios eran caros en los refugios y yo decía... O que no hay café con hielo. Apetece estrapallabos contra la piedra esa que vas a tirar. Quiero volver a pensar que este es conocimiento, pero... Pero dices, ¿tú cómo piensas que lleguen las cosas aquí? Zorolu. Y es que solo me salen insultos. Luego... Estás muy comedía, ¿eh? Que lo sepas. Sí, además yo con este tema... Sí, te sale la vena, ¿eh? Sí, pero bueno, que no quiero que nos cierren el programa. De Vega de Redonda hay una etapa preciosa, magnífica, que te metes en el corazón de Picos. Esta ya etapa no es para cualquiera, ¿eh? Que podrías llegar a Vegabaño, que estamos en León. Sí. Que es un refugio que está un poquito más bajo, pero bueno, tiene mucho encanto también. Estamos hablando de etapas de tantos kilómetros y con gran mucho desnivel. desnivel. Esta que te digo de Vega Redonda, Vegabaño, aquí hay que estar preparado, hay que tener conocimientos de montaña porque... Y muy fácil de perderse, además. Efectivamente, el camino no siempre es evidente. Es una etapa del anillo Vindio. Por ejemplo, nosotros la hicimos cuando hicimos el anillo Vindio, pero es maravillosa, ¿eh? Pero lo que te digo, si te ves preparado físicamente, vete con un guía. Claro. Y la vas a disfrutar, pero un montón. Y bueno, pues esto es el Vega de... espera, y me falta Vega de Ario, que es uno de mis refus de corazón. Sí. Sí. Nosotros solemos subir a él, como te digo, por TREA, bueno, no sé por qué exactamente. Y luego ya pues disfrutamos ahí de nuestras cervezas, nuestra cena, puesta de sol y dormimos y nos tratan siempre súper bien en ese refugio, un especial cariño. ¿Dormís dentro o lleváis tienda? No. Solemos dormir fuera, preferimos... Vale. A vuestro aire. Sí, solemos hablar con ellos, a ver qué nos recomiendan, tal, bueno. Vale. Y la verdad que siempre nos han tratado muy, muy, muy bien. Tengo mucho cariño a este refugio. Y luego tenemos los del Macizo Central, que tenemos la Terenosa, que pertenece a Asturias, que sería, saliendo desde Sotres, tú tuviste que pasar por ahí. Si fuiste al Urriu por Sotres, tuviste que pasar por ahí. Vale. Lo que pasa es que no te das cuenta. No. Pues está al principio, entre comillas... tú llegas a Pandébano, pues nada, ahí al lado. Claro, vaya, sí, vale. Ese perfecto. Ese es. Sí. Luego tendríamos el de Vega de Urriellu, que ya está allí la cayuría, aquello. A los pies del pico. Bueno, es que además tiene un montón de plazas, es el refugio, ¿no? Bueno, claro, y es que entre los de escalada, los que vais a hacer el anillo entero, que vais de trekking, y luego los domingueros que subimos hasta allí a ver aquello, pues... Sí, y uno de los más conocidos y bueno, el sitio, solo ir allí de paseo yo recomiendo a todo el mundo y una preciosidad. Sí, luego del Urriellu puedes llegar a otro que es, los dos refugios que yo tengo en el corazón es Vega de Ario y a Cabrones. Claro. Que Cabrones es el refugio más inaccesible. Sí. Y son también muy majos, siempre nos tratan muy bien. Pero bueno, para llegar allí hay que andar también, ¿eh? Sí, luego, bueno, hay que también pasar por algún punto un poco comprometido. Eso. Vuelvo a decir lo mismo. Si no estás en montaña, yo no lo recomendaría. Vale. Porque también no es hay veces que el camino no es evidente y, bueno, una serie de sucesos. Algún paso un poco que también es complicado. Sí, hay que tener cuidado, orientación y, bueno, y sobre todo a veces también saber actuar. Cuando pasa algo o va a pasar, la decisión que tomes en ese momento a lo mejor va a depender todo lo que... Tu vida, y no es broma, ¿eh? Claro. Bueno, pues, ¿qué más tenemos en el Macizo Central? Luego tenemos Cabaña Verónica en Cantabria, que también puedes ir desde el Urriellu. Sí. Que bueno, es que conforma... Que llega como una nave espacial, ¿no? Parece, ¿no? Sí, efectivamente. Este sí que por dentro es muy pequeñito, a la gente le llama mucho la atención. Lo que pasa es que en Cabaña Verónica no hay comidas. Sí, te pueden preparar un plato, vamos a decir... Sí, algo hacen. ¿no? Vale. Sí.
Porque yo creo que esa la estuve mirando para verme una farturruta, bueno, guapa, interesante, que subas en el teleférico y luego vayas caminando si hasta subes allí, desde el que debe ser teleférico una hora es o dos, muy un poco. paseo, bueno, un paseo, pero Bueno, nada, sí. Eso. Muy de las rutinas, entre comillas, más Eso. fáciles. Como que... farturruta, para mí interesante Sí. para la gente descubrir lo que es la alta montaña de forma accesible, Sí, pero claro, yo pensaba que no daban de comer. Vale, bueno, anda. sí, Pues sí. mirase. Puede mirarse, sí. Luego está también, bueno, también tenemos cariño a este refugio, el de Collado Hermoso, que pertenece a León, que hay uno de los mejores atardeceres allí. Y luego, bueno, puedes llegar por varios sitios. Puedes llegar desde donde está el funicular, Ujú. pero subiendo a pie la pared, sin el funicular. Puedes llegar también por Cordiñanes, que esa etapa es durilla también, con algún paso, hay alguna cadena y demás. Y también aquí siempre han sido también muy agradables con nosotros y luego cocinan muy bien. Sí, 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 hacen pizzas y todo. callao. Sí, sí, sí. Ostras. Sí. Ah, es Sí, si no lo sí. conozco yo. Pues está enclavado en un lugar impresionante. Terriblemente Yo bonito. oye que alguna vez pensé lo de no hacerlo entero el anillo, pero Ujú. dices, ostras, yo te vite a ti y digo, "Uf, vaya sufrimiento". Luego sí, ya precioso aquello. A Dices, ver, "Vaya yo te lo digo, hay sufrimiento, que estar preparados, Claro, porque claro. si no, ya aún así vas a sufrir algo, Si si estamos no, hablando de va a ser un etapes con sufrimiento, desniveles de sufrimiento. casi Sí, 2000 para metros arriba y para y abajo, una que bestialidad. no sé a veces qué es peor. Sí, Claro, claro. las canales, vale más subirlas que bajarlas, ¿eh? Ya, sí, sí, sí. es verdad, Parece sí, que sí. no, pero... Sí, sí. Y luego piensa que llevas a lo mejor 11 kilos a la espalda. Claro. Y es duro eso, Tienes que ¿eh? llevar el agua. Allí no hay agua. Tienes que llevarla toda. Claro. Y muchas cosas. Y Y al final te plantas en esos kilos la tienda. El y hay saco, que tirar por ello, ¿eh? Claro, claro, claro. Que sí, que sí. Tú porque estás aquí y tú y es como un esguil. No, antes ahí- lleva... Claro. Hay que... O sea, cuando te vas a meter en algo así, salir de casa para hacer algo así, malo. Ya, ¿ves? Ya empezamos mal, ya. Esto requiere... No, ojo, que no es subir al Everest, ¿eh? Tampoco Ya, nos ya, volvamos locos. Pero hay que tener un mínimo de forma física, de Sí, sí. estar de No ya la ruta del patear... colesterol que te pones. Eso. No. De estar de patear desniveles, de estar de patear por lugares que no son evidentes, bueno, y demás. Y luego tenemos también el Hotel de Áliva. Ese no lo conozco. Vale, este pertenece a Cantabria. Ajá. Podrías llegar también muy fácil desde el funicular. Bueno, Cantabria, administrativamente. Eso quiere decirte. Vale, tierra conquistada. Eso. Vale. Pues si una farturruta la podrías hacer ahí también. ¿Ah, sí? Sí, ¿Desde el funicular? sí. Sí, Ah. porque puedes llegar también desde Sotres, Sí. desde Sotres caminando y ojo, es pista, ¿eh? Ajá. Te quiero decir que Y un no, paseín. no habría pérdida. Claro, pero el paseín son que entre ida y vuelta te plantas en más de 20. Claro. Entonces, claro, depende para quién, pues si un paseín, Ya. ¿sabes? Bueno, pero claro, vas hasta allí, comes y volverías. Sería la idea, ¿no? Madrugar y... Bueno, sí, está guay. Y un hotel, dices. O un refugio. Ambas. Ajá. Es que hay... Sí, Y ahí nada más se puede llegar caminando. Bueno, por pista con un 4x4. hay pistas, sí. Ah, vale. Por 4x4 también. Ajá. Sí, de hecho hay excursiones también que te llevan y Mira, tal ese- en 4x4. Ese no lo conozco yo. Pues sí, estaría entre el funicular y vamos a decir Isotres. Vale. Ahí, en el macizo central. Y luego, bueno, nos queda el macizo oriental, que solo tiene el casetón de Ándara, no sé si lo Sí, conoces. Sí, sí. Que Bueno, es que muy guapo hace- también, ¿eh? Que tampoco se llega, tampoco es, entre comillas, difícil de llegar Ujú. caminando. Si vienes desde, supongo que fuiste a Sotres y luego seguiste la carretera hacia arriba en coche, Sí. aparcaste en un pequeño parking que hay por allí que se llama Jitos Carandi, desde ahí Correcto. supongo que subiste. Sí. Que puedes subir por ahí de dos maneras, por una pista también, o bueno, por una canaluca, un poco más entretenido, pero vamos. Sí, que llegues. Vamos, sí, no hay una bestialidad, sí. Mm, No me acuerdo. ujú, Te digo la verdad. Ese fue hace muchos años. Vale. mm. Esta es una ruta que se hace, bueno, mucho, hay que tener cuidado y tal, pero con raquetas en invierno, subir Sí. al casetón. No somos de raquetes, mira, no sé por qué. No... O esquí de También. montaña. Va, peor me lo pone. Y algo que tenemos pendiente un día salir con vosotros dos, que sois los expertos de ello. Ahí me pongo vuestros manes.
No sigo vuestro ritmo, tendréis que esperar por mí, pero bueno, yo siempre pongo la excusa que estoy sacando semillas guapísimas y entonces yo como voy recuperando el aliento. A mí la verdad que, no sé, lo que te digo, Picos me parece un espectáculo. Sí. Y no hay que compararlo ni con Pirineos ni nada. Es más, si se compara, Pirineos vas a ir perdiendo. Efectivamente. Vale, esto obviamente es mucho más pequeño y tal, pero es que es todo vertical. Yeah. Hay también mucha confusión con gente que viene de Pirineos. Todavía el año pasado encontramos unos chicos vascos haciendo una ruta y estaban haciendo... Poncebos, Ruta del Cares, que la tienes que hacer casi entera, para subir Canal de Trea, y de Canal de Trea no querían parar a dormir en Ario, querían llegar hasta Vegarredonda. Eso es un etapón que el que conoce la zona, tela marinera, ¿sabes? Porque yo te lo digo así, y que, bueno, a lo mejor no le pones números. O sea, pero... la gente que ve la Canal de Trea... ya se da cuenta de la bestialidad que ya es solo subir eso. Y ya hiciste también la Ruta al Cares antes para calentar, de gratis, ¿sabes? Sí. Bueno, pues no, luego querían ir hasta Vegarredonda. Cuando los encontramos por la Canal, que ojo, físicamente estaba muy bien, como cañones y tal, es que venían de Pirineos de hacer etapas así. Y ya quedamos, pero es que esto no es aquello. El terreno mismamente, los desniveles, es que no es lo mismo. Bueno, pues de hecho luego... encontramos a gente en Vega de Ario que venía de Vegarredonda, que los encontraron y estaban fatal. Claro. Decían que dudaban que llegasen al refugio. Lo que pasa es que eso sí, iban preparados. Pues si acaso quedar allí... El problema es que no había agua. Ya. Estaban sin agua. Entonces, claro. Esos chavales, ya te digo yo, que lo tuvieron que pasar bien y eran chavales físicamente preparadísimos, que estaban de ello y llevaban las mochilas totalmente preparados, equipación... pero el desconocimiento del lugar les hizo tomar una decisión muy, muy mala, ¿eh? Claro. De hecho, esta gente les tuvo que hasta dar un poco de agua. Claro. O sea, y los que iban por la Liseda, una zona también, que ya la gente que conoce mucho Picos tiene mucho cuidado con esa zona, porque entre Vegadario y Vegarredonda es muy complicada por la orientación, porque no hay... es terreno lunar y no... El recorrido fácil es ir por los lagos, entre comillas. Bueno, que más llevadero, sí. Sí, pero lo que te digo, no hay que subestimar estos sitios. Sí. Y la gente haciendo una rutina por lagos muchas veces se despista, metes en la niebla, hay que ir a buscarlos y en teoría estás ahí al lado de la civilización, no tal. Y pasa cada cierto tiempo. Y es verdad que, bueno, que a veces son domingueros o gente que nota de ello, pero también pasa... con los que estáis de ello y con los expertos, o sea que por nadie está exento de... Nadie, la cosa siempre hay un es... cierto riesgo, efectivamente, es siempre minimizarlo. Y minimizarlo, y luego si hay un riesgo, nadie está exento de que retuerzas un pie, lo puede retorcer cualquier persona, pero sí en tu mano está el tener medios para pasar a lo mejor esa noche con un pie allí. Claro. Lloviéndote o... Y no morrer de hipotermia. Claro, o con pocos grados, etcétera. Claro. Entonces, pues bueno. Nada más te falta escopeta por si sale el yobu por ahí, ¿eh? Nunca vi ninguno en Picos. Bueno, ya sabes, nunca nadie vio... Bueno, es que se dejan ver muy mal también los lobos. Hemos ido varias veces a ver lobos... Y es difícil, ¿eh? Sí, claro. No es como el oso, que entre comillas casi tienes el éxito asegurado. Sí. Los lobos es muy complicado. O sea, a ver, claro que los hay, pero digo que nos encontramos uno subiendo a San Isidro a esquiar. Sí, yo nunca vi ninguno. Raposo sí, como a de Huello, pero yo pues no. Bueno, ¿qué? ¿Bien? Bien. Pusimoslo muy negro, ¿eh? O sea... como tiene que ser. Vale. Yo, lo que mande Natalia siempre. Bueno, muchísimas gracias. Yo, es verdad que animo a la gente a siempre hacerles, no tipo hacer tu ruta, pero sí cortina. Vete hasta el refugio, pruébate, pasa una noche allí, que yo creo que hay una experiencia muy guapa de estar allí, compartir con el ambiente y siempre ser muy prestoso. Y luego si te animes, pues vete al otro. Y a partir de ahí vas a ir poco a poco. Sí, y luego estos sitios, te quiero decir, de alta montaña y tal, no vayas a hacer el tonto. Ya. O sea,
si vas a un refugio, no oye como ir a un chiringuito de playa, ¿vale? Ya, no vayas sí, con sí. esa mentalidad. Sí, sí. Vamos a comportarnos, ¿no? Eso. Y si no, no vayas. Y estás con más personas. Porque si Sí. te topo por allí... Y no digas que caro aquello, que hay que llevarlo la mayor parte de las veces a huevo. Bueno, A ellos veces tienen sube unos mucho el porteos helicóptero. gordos en helicóptero, Sí. pero por ejemplo el refugio de Cabrones es que va todos los días a por el pan al Urriello. Y tú sabes lo que es que me gustaría que supieses el caminito. Eso oye. Por eso lo digo. Bueno, muchas gracias. Un beso fuerte. Cuídate. Gracias.